Porque con nuestra primera invitada del día vamos a hablar de la situación de seguridad de Ecuador, sobre todo en la ciudad costera de Guayaquil. Esto tras el atentado bomba del pasado domingo 14 de agosto que acabó con la vida de 5 personas y dejó un saldo de 17 personas heridas. Guayaquil es una de las ciudades más pobladas de Ecuador con unos 3 millones de habitantes y además es el puerto de comercio exterior de esa nación. Los residentes de la urbe han experimentado una ola de violencia y también delitos relacionados con las bandas criminales, como asesinatos entre rivales por el control del narcotráfico y también enfrentamientos con armas de fuego. Una de las líneas de investigación indica que este ataque estaba dirigido a 2 hombres con el alias de Cucaracha y Junior, miembros de la banda delictiva Los Tiguerones. ¿Qué sabemos de esta banda? ¿Cómo opera? ¿Y está actualmente violencia organizada en Ecuador? ¿Cómo está afectando a la población? Pues se lo preguntamos a nuestra primera invitada del día. Ella es María Fernanda Torres, magíster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en Seguridad e Inteligencia. Gracias por estar con nosotros, María Fernanda, esta mañana de jueves en Directo América de France 24. Hablemos entonces del crimen organizado en Ecuador, el control de la exportación de las drogas desde ese país, sobre todo en la región costera, en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días. Un saludo para usted y para su distinguida audiencia. Efectivamente, como es conocido a nivel mundial, se ha producido un incremento en la producción de droga. Esto evidentemente también afecta a lo que es Ecuador. Sin embargo, los recientes eventos, aun cuando las autoridades oficiales lo relacionan directamente, tiene que ver con una condición social que se ha venido deteriorando en los últimos años de nuestro país. Ahora, digamos que el estado de excepción en la zona costera, ¿qué tan bien le ha hecho a esta zona? ¿Realmente ha sido efectiva? Y además, ¿qué tan apetecida es esta zona por los grupos criminales, los narcotraficantes? A ver, un estado de excepción, en términos generales, como su nombre lo indica, debería ser colocado o puesto cuando existen eventos atípicos. Desafortunadamente, lo que estamos viendo del último incidente con las bombas no ha sido el único en el país. En el año llevamos registrados 145 eventos delictivos de esta naturaleza. En cuanto a qué tan apetecida es la zona para el narcotráfico, pues evidentemente Guayaquil, la ciudad de Guayaquil es el principal puerto marítimo de nuestro país. En consecuencia, sirve de plataforma para el transporte de droga hacia todo el exterior. María Fernanda, ¿por qué el gobierno ecuatoriano en cabeza del presidente Guillermo Lasso no realmente toma acciones efectivas, teniendo en cuenta lo que usted dice, que no es una situación atípica, que no es una situación aislada, esta bomba que vimos el pasado domingo, sino que esto ya viene siendo constante, lamentablemente, para esta población de Guayaquil, también la región de Esmeraldas, que tengo entendido que sufre también de estos constantes pues amenazas de este crimen organizado en cuanto al narcotráfico? Efectivamente, uno de los mayores problemas que se haya venido evidenciando dentro del actual gobierno y en general en los últimos 2 gobiernos es que ha faltado un tema de planificación estratégica como Estado. Las políticas en temas de seguridad han venido siendo tratadas solamente a nivel de gobierno, es decir, soluciones temporales, paños de agua tibia frente a una fiebre que no termina de subir y que no se está realmente atacando las causas estructurales de este brote de violencia e inseguridad. Ahora, estas bandas también operan desde las cárceles. Además de estos episodios de violencia en Guayaquil, lamentablemente también hemos visto estos motines carcelarios que han acabado con la vida de las personas, ¿no? También es el principal punto de encuentro de estas bandas donde se disputan también todo este narcotráfico, pues el liderazgo del narcotráfico dentro de las cárceles. ¿Qué le hace falta también al gobierno de Ecuador para atacar realmente a las cárceles? Porque pareciera que el control, digamos, del Estado se le salió de las manos y que lo manejan los reclusos. Efectivamente, hay un tema importante de que no se está brindando un tema de rehabilitación social, pero además
Estudios independientes muestran, hechos por antropólogos, muestran que el problema tiene que ver con que muchas de las fuentes humanas que se están recolectando, de la información que se está recolectando para las incautaciones de droga, tiene que ver con fuentes, con personas que se encuentran en cárceles. Sin embargo, no se mantiene la debida cadena de custodia de la información. Esta información está siendo liberada y en consecuencia se produce este tema de ajuste de cuentas una vez que de alguna forma los grupos delincuenciales entienden que se está liberando la información desde la misma cárcel. También los Tigrones, esta banda a la que se le atribuye lo que pasó el pasado domingo en Guayaquil, ¿cómo opera esta banda? Digamos, qué tan grande es esta organización criminal y con qué otras bandas se disputan el control del narcotráfico, sobre todo en Guayaquil, que como lo estábamos hablando, es el puerto de salida de la droga. A ver, los tiguerones están funcionando con otras bandas delincuenciales. Definitivamente no se puede saber qué tan grandes son las bandas, pero efectivamente al saber que estamos manejándonos en ámbitos de narcotráfico, sabemos que los recursos son ilimitados. Sabemos que tienen contactos con otras bandas internacionales, el Clan del Golfo y otras organizaciones tanto en México como en Colombia. También, María Fernanda, expertos estiman que dentro de las cárceles se maneja un comercio de unos 100 millones de dólares en estas bandas criminales. ¿Esto es cierto? Las estimaciones son, incluso me atrevería a decir, un poco conservadoras. Porque se estima que en el país anualmente se están lavando alrededor de 3.400 millones de dólares. ¿Cómo el gobierno de Ecuador estaría atacando el narcotráfico o cómo podría hacer para pues, poder, digamos, no eliminarlo? Porque pues evidentemente es un problema que va a tomar años de eliminarlo si es que lo logran, pero para tratar de mitigar sobre todo la violencia que sufre la población civil, porque al final son los más afectados, ¿no? Están en el medio de todas estas disputas de estas bandas delincuenciales, estas bandas criminales y sobre todo que se disputan el narcotráfico. ¿Cómo hacer realmente para protegerlos? No sé si también usted que es ecuatoriana ya se está dando algún tipo de desplazamiento interno de las personas que tratan de huir de esta violencia. Afortunadamente, al momento no es un tema de desplazamiento mayor de grandes cantidades de personas, evidentemente sí de los criminales que huyen de su zona de influencia hacia otras zonas. Ahora, en cuanto a la pregunta que me hacía, ¿qué puede hacer el gobierno? Efectivamente, lo que nos dice la técnica es para combatir el narcotráfico, no solamente tenemos que trabajar en el nivel de la respuesta, sino que también tenemos que trabajar mucho en el tema de la previsión. El trabajo de inteligencia es fundamental para determinar o no solamente incautar, no sé, toneladas de drogas, sino también trabajar en los métodos de financiamiento que tienen estas organizaciones. Además, es indispensable reforzar todo el tema de barreras físicas, porque evidentemente sabemos que frente a una frontera tan grande, tan permeable como tenemos, tanto hacia el nivel continental como hacia el nivel marítimo, es indispensable que el gobierno actualice los medios técnicos para prevenir el contrabando de drogas, pero sobre todo también que haya un tema de seguimiento, porque muchas veces lo que ha pasado, una de las grandes dificultades, es que se compra el equipamiento, pero con el cambio de gobierno no se le da mantenimiento, no se actualizan los sistemas, no se continúa con la capacitación del personal. Entonces, lo primero y más importante, nosotros como ecuatorianos sí constamos con un marco jurídico adecuado, pero lo que nos está faltando son reglamentos de leyes. Y a nivel ejecutivo, la ejecución de planes, programas y proyectos que se pongan de manifiesto frente a este problema.